Hola, hoy hablamos sobre la diferencia en salario en México entre los grupos indígenas y los grupos generales. Entonces, me llamo Rachel. Y me llamo Maggie. Específicamente, la población indígena es un pequeño parte del México. Am, sí, Sí, pues entonces es muy importante porque el grupo indígena en México no tenía mucha representación entre la sí. economía, pero al mismo tiempo es un gran problema porque ese grupo no tenía la misma igualdad de salario de los otros grupos. Sí, específicamente en referencia a la representación también. El rata de pobreza es muy grande en las poblaciones, si es, si es, no sé, es doble la porcentaje que que el número de la pobreza en la población general. Por ejemplo, la gente indígena, el rato es 70% y en la población general es más cerca de 40%. Sí, Sí, entonces es un gran problema y es muy interesante porque hay estos grupos um, tiene una representación muy pequeño. Entonces, fue unos partes de fuentes muy interesantes porque no hay mucha información sobre este sí. tema, pero hay mucha información sobre este tema de una persona, ¿sí? Sí, específicamente una persona, Ana, Ana Señado, lo siento. Sí, Ana Sañedo, lo siento. Pero ella es una mujer indígena y ella es un estudiante y ella estudia específicamente la diferencia de salario en grupos indígenas y específicamente la literatura antes de ella fue más enfocada en los factores observables, por ejemplo, la educación, etcétera. Y ella dice que es importante, sí, pero también es importante a conocer o saber sobre um, los factores no observables, por ejemplo, como discriminación um, en sus trabajos también. Sí, pues es bueno que ella enfoque en este tema porque los diferencias que no es posible observar son muy importantes y hay gran problemas, pero el, antes sí, ella estudia mucho, pero los otros no. Entonces es muy importante que ella estudia este tema porque representa una parte de la población que um, necesita ayuda, sí. Sí, y también yo pienso que es muy importante porque ella es una mujer y también ella es una mujer indígena. Y por esa razón yo pienso que es necesario para la representación en la educación y en la literatura sobre ese sujeto. Yo pienso que es muy importante que es de una persona quien es un parte de la cultura. Sí, pues entonces es bueno porque ella es un parte de la solución de ese problema. Pero también ella habló sobre muchas cosas que no es posible observar,
pero también hay muchas diferencias que son observables, como los problemas entre la educación, porque no hay muchas oportunidades por la educación de esta cultura de los grupos indígenas. También hay problemas con recursos del gobierno y muchos más. Sí, y también específicamente de recursos del gobierno, es importante, tú dijo en tu información que fue una falta de infraestructura específicamente, y este es difícil también no sé, a navegar o a var a trabajos diferentes, y también recibí algunas cosas como, sí, no sé, es difícil a decir, pero sí. Y también la segregación espacial específicamente tiene relaciones con la falta de infraestructura también, y ese hace más difícil para representación también. Sí, pues entonces el gobierno de México o la economía de México no ayuda, no ayuda a los grupos indígenas porque no dan para los recursos que necesitan para obtener trabajos. Entonces, ese es parte del problema de un inigualdad de los salarios, porque en los otros países o en México, entre los grupos que obtener los trabajos iguales, hay los mismos recursos en las comunidades que necesitan, pero por los grupos indígenas, muchas veces el gobierno no, no se importa con las cosas culturales que necesitan por ayudar a este grupo. Sí, yo pienso que su idea especialmente sobre la cultura y la falta del gobierno a aceptar esta cultura y integrar, no solamente aceptar, pero integrar en los sistemas de educación especialmente, y en muchos países, no solamente México, pero yo pienso que es una falta grande, porque educación no es accesible solamente porque las, no sé, las segregación espacial, pero también no es accesible porque no es muy aceptando muchos de los sistemas en educación no son aceptando de las diferencias en cultura. Y yo pienso que es una gran falta y parte de la falta de educación. Sí, pues Pero sí. es triste porque los indígenas trabajan mucho para mejorar la economía de México y la economía de México es bueno más o menos, pero los indígenas, es triste que los indígenas no reciban las cosas buenas o los beneficios de la economía como la educación bueno o también los recursos de salud y las otras cosas. Y es un gran problema del gobierno, pero es muy triste también. Sí, y también un factor observable también es la distinción que mucha gente indígena trabaja trabajos informal, es la palabra, y
sí, este es una diferencia que contribuye a la situación y la diferencia en salario también. Sí, y es importante que comprender la idea de trabajos informales porque unos veces los trabajos informales son los única opción para trabajar para estos grupos porque no reciben los mismos recursos, entonces no tienen las características que necesitan por otros trabajos formales y entonces los trabajos informales son trabajos que no son un parte de el sistema de gobierno, parte del sistema economía en una manera, pero en la otra manera al mismo tiempo es todavía es trabajo y ayuda la economía y las otras gentes y toda la población. Pero en estos trabajos es lo peor porque no, no tenía mucha información sobre los salarios, pero es interesante que unos personas que no estén indígenas reciben más dinero en trabajos informales que la gente indígena. Sí, y también las razones, porque, lo siento, es importante a conocer más y interpretar más razones por esta diferencia, porque las razones observables solamente un parte y específicamente, lo siento, sí, específicamente un parte que sí es muy importante, las razones observables, por ejemplo, la educación, segregación espacial, los trabajos informales, sí, pero también es importante a entender la, las cosas no observables, por ejemplo, como la discriminación en sus trabajos y en las difíciles a recibiendo sus trabajos porque de discriminación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué piensas sobre las soluciones o las ideas de soluciones en este problema? Sí, yo pienso que es muy difícil pero es muy importante por todos de los países con una población indígena, es muy importante a crear policías en que incluye la gente indígena y en que atentar a ayudar la gente y a cerrar la diferencia en salarios también. ¿Y tú? Sí, bueno, estoy de acuerdo. Creo que es muy importante que los gobiernos tengan representación sobre toda su población, porque los indígenas son un gran parte, o pues es un parte pequeño, pero es un parte importante. Eh, sí, entonces también el gobierno necesitan dar recursos para los grupos indígenas porque necesitan una oportunidad de tener éxito también. Pues la otra parte es la gente como Ana necesita estudiar mucho y es bueno que ella
compartir su información y es importante a ella, pero necesitan más personas que querían o quieren estudiar este tema también. Sí, estoy de acuerdo. Y también la inclusión de las culturas diferentes y la integración de esos también y la, no sé, la celebración de las diferencias. Y yo pienso que es una falta en muchos países. Sí, bueno, entonces, en conclusión, es un gran problema que los grupos indígenas no reciben la mismo salario que los otros grupos en México, pero ojalá en el futuro hay unas cosas mejorar porque necesita la igualdad de los dos grupos, en mi opinión. Sí, Pues entonces, gracias. sí, adiós.